Bueno, mi nombre es Mónica Rodríguez. Voy a presentar la práctica de la sección 2 de la segunda ley de Newton. Nos dice que experimentación física preliminar explore en el simulador y modifique los valores de la masa del carrito y la masa del colgante, la distancia recorrida y revise el tiempo que utiliza el carro para recorrer la distancia corresponde. ¿Qué sucede con el tiempo si aumenta la masa colgante y se deja fijo el valor de la masa del carro? Entonces, a menor masa, el tiempo empleado va a ser mayor. Si aplicamos una masa más grande, el tiempo disminuye. Entonces, podemos ver acá los pantallazos donde tenemos moles, masa del carro y la masa del colgante y la distancia y el tiempo. Y acá también podemos verificar los moles, la masa del carro, la masa del colgante y la distancia, y podemos verificar el tiempo que disminuye. Al incrementar el valor de la masa 2 y mantener el peso de la masa 1, el tiempo empleado se reduce teniendo en cuenta una misma longitud. ¿Qué sucede al movimiento del carro cuando cambia de ambiente a Urano, a Júpiter, se modifica? Se modifica la gravedad por mayor movimiento del carro, va a ser más rápido, lo que resulta una disminución del tiempo en realizar el movimiento. Coloque el máximo valor de la masa máximo en el carro y el mínimo en la masa colgante. Si la diferencia de las masas es de 1 a 10 o 50 gramos a 500 gramos, porque es posible que el carro se mueva, se nota cada vez que se realiza un movimiento es necesario reiniciar en el simulador debido que hay una fuerza de fricción. Es posible que no haya la fuerza contraria que anule la fuerza de tensión de la cuerda, por lo tal hace que esto se mueva el carro. Bueno, en la siguiente actividad teórica y práctica para realizar en todas las actividades que se proponen a continuación, el estudiante siempre debe trabajar con el valor de gravedad según el número en que termine su documento de identificación. Entonces, podemos iniciar mi documento de identificación y me corresponde el último dígito, que es el 9, que me corresponde la gravedad de la luna y de 500 gramos me corresponde. Entonces, como podemos observar, donde dice que en la actividad 1, método de experimentar para determinar la aceleración de M1 y M2 son iguales. Entonces, modificando los valores de la masa del carro, la masa del colgante, de tal manera de que estas sean iguales. Entonces, M1 es igual a M2 igual a un valor de 500 gramos. Teniendo las masas identificadas, escríbelas en el respectivo espacio de la primera fila de la tabla 4. Para realizar el primer lanzamiento para distancia de 2,0 metros, registra el tiempo que el carro utilice para recorrer la distancia de la tabla
4. Repetida este proceso en todas las distancias del simulador le permite modificar. Entonces, como podemos evidenciar, tenemos los pantallazos donde evidenciamos la distancia y el tiempo con el peso de 500 gramos en el carrito y en el colgante. Entonces, como podemos evidenciar, acá están los resultados de la tabla y también podemos evidenciar la gráfica. Bueno, como podemos evidenciar, es una ecuación cuadrática. Con base en la ecuación arrojada por la hoja de cálculo en el literal anterior C y teniendo en cuenta la ecuación de movimientos del cuerpo que escribe un MUA, está determinada por la expresión xf es igual a x más 9x más t más un cuarto, perdón, más un medio a x por t al cuadrado. Son las posiciones iniciales de velocidad inicial y la aceleración del carrito correspondiente determine por inspección de valores y números numéricos de estas cantidades. Y es igual a 0.3801 por x al cuadrado más 117086 por menos 0.1718 después de generar la gráfica de esta ecuación resultante, teniendo en cuenta que la ecuación varía por la x representa el tiempo y la variedad y y al desplazamiento reemplazamos la variable por su letra representativa y nos quedaría de la siguiente forma. Si la comparamos con la ecuación de un cuerpo que describe un MUA que está determinada por la expresión, tendríamos la siguiente. Un medio a por x más por x tiempo al cuadrado es igual a 0,3801 por tiempo al cuadrado, como podemos evidenciar. Entonces, despejando aceleración da un resultado. Ahora, teniendo en cuenta la segunda parte de la ecuación donde la velocidad inicial por tiempo es igual a 0,1176 tiempo. Despejando la velocidad nos da un resultado de 0,1176. Entonces, teniendo en cuenta que la tabla nos muestra que en el cuerpo parte de 0 metros, la posición inicial va a ser de 0 metros. Bueno, para la actividad 2, método experimental para determinar la
aceleración de la masa 1 y masa 2. En la actividad 2, cada estudiante trabaja con un valor de la masa asignada para la masa 1 según la tabla 3 y de manera libre selecciona algún valor para la masa 2 diferente a la masa 1. Registra los valores de la masa en la primera fila de la tabla 5. Repite los procesos y descríbelos literalmente de la actividad 1. Entonces, como podemos evidenciar, para la masa 1 escogí 500 gramos y para la masa 2 250 gramos. Entonces, como podemos evidenciar, y aquí está la tabla con los resultados. También la ecuación, que es una ecuación cuadrática. Igual que la anterior ecuación, despejamos aceleración. Entonces despejamos velocidad. Para la actividad 3, método teórico para determinar la aceleración. Entonces, realiza la tabla 6 diagrama de los cuerpos libres para la masa 1 y masa 2 y recuerda que consiste un diagrama vectorial en el que se representan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, esta es la masa 1 y masa 2. Para esta masa 1, la fuerza es la X y para la masa 2 la fuerza es la Y. Utilizando los de la tabla 6, aplicamos el método Newton que presenta en la fundamentación teórica que presenta el proceso para demostrar que para el sistema masa carro 1 y masa colgante masa 2 se cumplen las siguientes igualdad de masa 2 por gramos es igual a masa 1 más masa 2. Para comprobar la ecuación anterior es necesario analizar todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos masa 1 y masa 2. Bueno, en la masa 1, en el planteamiento del ejercicio no distingue ninguna fuerza de razonamiento, por lo tanto no va a haber una fuerza que haya en el otro sentido del movimiento del cuerpo masa 1. Por esta razón, solo vamos a encontrar el eje de las X, la fuerza de la tensión de la cuerda, entonces la sumatoria de todas las fuerzas del eje X serían la fuerzas de sumatorias de X es igual a masa 1 por gravedad, por aceleración, y podemos decir que la tensión es igual a masa 1 por aceleración es igual a 1. A esta ecuación le podemos denominar como una ecuación 1. Por la otra parte, la fuerza del eje Y sería una fuerza sumatoria
de